Con el permiso de todas, buenas tardes. Shut Moray Berabotay. Tengo el honor de platicar, de estudiar con ustedes el día de hoy. Yo fui director de una escuela muchos años. ¿Sí sabían? Sí, Baruch Hashem. Durante muchos años tuve ese privilegio de ser director, Baruch Hashem, de una escuela. Y una de los temas pues, que más le preocupan a los padres es cuando tristemente dentro de una clase hay algún muchacho que los papás entienden que no es buena influencia para sus hijos, o para su hijo, para su hija, ¿no? Y los papás se preocupan de esta situación. Los papás le piden a la dirección pues, que hagan algo, que no le toque a mi hijo en ese grupo, ¿no? No quieren que esté con ese amigo, ayúdame a separarlo. Y en ocasiones los mismos directores se ven en circunstancias de a veces tener que tomar la decisión de retirarlo de la escuela, o a él o a ella, por situaciones diversas que suceden y que dice uno, no puedo dejar a un muchacho, a una muchacha, que tristemente está mal influenciando a los demás. Y es un tema muy complejo, muy difícil de sobrepasar, de ser responsable de. Todo esto es muy bien visto o muy conocido por los papás que se preocupan por sus hijos o los directores que se preocupan por el grupo. Cuando hay algún muchacho o muchacha que no va bien en el grupo, en la escuela. Pero en este momento yo me quiero enfocar cuando hablamos de los papás de esos muchachos. Cuando hablamos de un papá que tiene un problema con su hijo o su hija, cuando tristemente no está caminando en la educación que él quisiera, cuando tristemente se está influenciando de lo que pasa afuera en la calle, cuando tristemente dentro de su misma casa tiene un problema entre sus otros hijos y él, y que de alguna manera tiene que decidir quién tiene preferencia. Y les digo algo, es tremendamente difícil. Es una de las cosas que más pueden reventar a una familia, a unos padres. Y dice la Gemara, caché, es mucho más difícil cuando un hijo yotzele tarbut ra'a, cuando un hijo sale al mal camino, y cada quien en su situación, hay diferentes casos. Yoter mi milhemet Gog uMagog, Shema Israel, es peor que una guerra, es muy difícil, muy difícil. Y normalmente los papás que estamos del lado contrario y que de alguna manera queremos preocuparnos por nuestros hijos que no se malinfluencien, pocos son los que se preocupan o entran dentro del corazón de aquellos papás que están viviendo esta situación. Digo, no estoy diciendo que dejen que sus hijos reciben una mala influencia, pero la pregunta, si has hecho algo por tratar de ayudar a esas personas, o si realmente es un muchacho con una situación realmente de kilkul, de lo que se llama que se fue del mal camino, o a lo mejor está esperando de alguna manera un apoyo de alguien porque no lo ha recibido de otro lado. Y sobre eso quiero hablar con su permiso el día de hoy, Bezrat Hashem. Viene la perashá de la semana pasada, cuando habla de uno de los personajes más importantes de la historia, que fue llamado Yitzhak Avinu. Abraham era conocido como Isha Hesed. Abraham era muy preocupado y ver por los demás. Siempre estaba tratando de jalar a la gente a la religión, a la fe.
Y él vivió una situación muy similar entre decidir Ismael o Yitzhak. Y la mamá le dijo, Sara, le dijo, perdón, a Ismael lo sacas de la casa. No es fácil. Abraham entró en un dilema muy duro. Pero era su esencia, era Gesed, era hacer favor, era apoyar. Jacob vino, con toda la intención me salto, Jacob vino, tuvo Bilhah y Nara, una familia bastante grande, que también tuvo una situación similar entre sus hijos y Yosef, ¿verdad? Pero hubo otro que aparentemente su conducta era mucho más rígida, porque saben que al pie a Kabbalah, Abraham es Gesed, Jacob es Tiferet, es la belleza, y Jacob representa Din, es justicia, duro. Como dicen, lo que es, ¿estás mal? ¿Tienes sanción? Recíbela, Din, no hay rahamim, no hay piedad. Y también Yitzhak se topa con una situación similar entre Esav y Jacob. Y viene el pasuk y me dice algo muy interesante. Vayehav Yitzhak et Esav kitzayid befiv. Dice que Yitzhak quería mucho a Esav, kitzayid befiv. ¿Saben qué es tzayid? Tzayid es de cazar, la tzud. Tzud alit tzayid quiere decir una persona sale al campo y va a cazar, cacería, es cazar. Esav lo cazaba a Yitzhak, quiere decir lo engañaba. Esa es la explicación de Rashi, que Tzayid befiv, o sea, el cazar era con la boca ¿de quién? De Esav, lo engañaba a su papá Yitzhak. O sea, normalmente la gente cuando le enseñan algún dibujo animado de Esav y de Jacob, ¿cómo pintan a Jacob? Así un bonito muñeco, sentadito, con su kipá, bien arregladito, bonito, estudiando, ¿no? En un libro. ¿Y cómo pintan a Esav? Ese con la cachucha para atrás, con el aretito por acá, con el tatuaje de este lado, con los jeans rotos, no sé, así como que rebeldón, ¿no? Rebelde. Yo les pregunto, ¿realmente si hubiera sido así, lo hubiera engañado a su papá? No existe. Se hubiera dado cuenta que es una persona que no va en el buen camino. Rabotay, los Jajamim dicen que Esav realmente se vestía de una manera igualita a la de Jacob. ¿Y qué creen? Cuando estaba enfrente de su padre, lo respetaba mejor que nadie. Y eso sí no era de chiste, no era de dientes para afuera. Realmente tenía un honor a su padre, lo amaba, lo adoraba. Y van a ver más adelante por qué. Lo adoraba a su padre. Y enfrente de él nunca le enseñó ni le demostró que afuera era un buen rasha. O sea, afuera se portaba mal y adentro aparentaba otra cosa. Y realmente le preguntaba cosas de alajá, papá, ¿cómo saco el maaser? ¿Cómo cuido esta mitzvah? ¿Qué hago para esto? Era una manera de cómo engañar a su padre. Es la opinión de Rashi, del comentarista Rabbeinu Shlomo Yitzhaki. Viene el Ramban en Nachmanides y dice, no hablamos de la boca de Esav, que era la manera de cazar y de engañar a su padre, ¿no? Dice el Nachmanides que la boca se refiere de Yitzhak. Yitzhak todo el tiempo en su vocabulario estaba lo que Esav le cazaba. Esav era Ishsabé, ¿no? Esav salía afuera y cazaba. Yitzhak todo el tiempo le hablaba a Esav, oye, ¿qué me vas a traer hoy? Como estoy muy preocupado de lo que voy a comer en la tarde, o en la noche, o mañana en la mañana, estoy pidiéndote todos los días y estoy contigo a ver qué me vas a traer y qué tipo de manjar, porque me gusta la comida, me gusta
la carne asada, me gusta la buena vida, pues, el buen restaurante. Entonces, Kitzait Befiv, ¿por qué quería Yitzhak a Esab? Porque lo atendía bien y como a Yitzhak le gustaba mucho la comida y el buen vivir, entonces Esab se lo proporcionaba, entonces lo quería mucho a Esab. Ya veo que me ven con cara de what. Ese es Yitzhak. Ese es Yitzhak que todo el tiempo le gusta comer, le gusta la buena vida. Digo, yo no me imagino a Yitzhak de ese tipo. Y más que según la Kabbalah, Yitzhak es din, es juicio. Más cuando hablas de un Yitzhak que lo iban a ofrendar al Mizbeach. No se puede entender que Yitzhak le interesaba la comida. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque es din. Esta opinión del Ramban le vamos a dar una belleza explicación. Para esto, les quiero compartir una Gemara muy interesante, que vale la pena que la sepan. Bezrat Hashem, estamos, ojalá sea pronto, pero no falta mucho para la llegada del Mashiach Tzidkenu. Todos queremos, Bezrat Hashem, que venga la Geulá, Boreolam nos vea con buenos ojos, ya no haya sufrimientos para el Clar Israel, que todos tengamos salud, que no haya enfermedades, que no haya problemas, que no haya ningún tipo. Mashiach Tzidkenu, Boreolam, dice la Gemara, cuando va a llegar ese momento, Leatit Labo, ese próximo futuro que queremos que ya llegue, y Boreolam está buscando a alguien que hable bien del pueblo de Israel. Y les digo un secreto, hoy de los 15 millones más o menos que somos del pueblo de Israel, ¿cuántos realmente están cerca del camino de Dios? Real. Es muy triste. Digo, Beleá Inará, Boreolam, que nos mantenga esto que es hermoso en nuestras comunidades, que la gente viene a escuchar, que la gente quiere estudiar, que la gente quiere aprender. Vean los Batei Kenesiot en Shabbat, a donde vayan, están llenos, Beleá Inará, mujeres, Beleá Inará, que vienen a estudiar. No es común, en muchos lugares del mundo no es común. Benditas nuestras comunidades. Pero tristemente la mayoría del pueblo de Israel, imagínense que la semana pasada, aquí en México también nos falta mucho por acercar. Me pidieron que vaya a poner una mezuzá en una casa donde el suegro le dijo a su yerno, nosotros que somos Yehudim, tenemos la costumbre de poner mezuzá. Yo decía, ay Dios, le tiene que decir a su yerno que los Yehudim ponemos mezuzá. O sea, quiere decir que hay familias que tristemente ya no están poniendo mezuzá y quiere regresar a sus costumbres. Me dolió. O sea, puede haber gente que no pone mezuzá en su casa, o que no hace un brit milá a su hijo, o que no le pone bar mitzvah, tefilim a su hijo ni el bar mitzvah. Lo alen. En ese momento, Boreolam va a ver que hay muchos del pueblo de Israel que todavía están lejos. Viene la Gemara y dice, Leatit Labo. Les voy leyendo directamente para no leer y traducir, y dice, le dice a Kadosh Baruj Hu Abraham Avinu. Escuchen, Dios está buscando a alguien que hable bien del pueblo de Israel. Le dice a Kadosh Baruj Hu Abraham Avinu, Baneja Hatuli. Boreolam le dice a Abraham, tus hijos, porque todos somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Le dice, tus hijos, o sea, el pueblo de Israel, Hatuli. ¿Qué es Hatuli? Me pecaron, o sea, no están en el camino. ¿Cuál es la intención de Dios en esa petición? Aboga por ellos. Tú eres el que representas la cualidad del Hesed. Tú eres el que representas el favor, el apoyo. ¿Qué creen que le contesta Abraham a Dios? Bueno, esos pecadores, Yimahu al Kedushat Shemeja. Extermínalos. ¿Cómo extermínalos? Extermínalos. Si no son dignos, pues que no vean el Mashiach Tzidkenu.
si ustedes se impresionan, Dios se impresiona más. ¿Cómo? Abraham, el famoso Isha Hesed, ¿no está abogando por Abraham, por su pueblo? ¿No aboga por ellos? Que se destruyan. No se entiende. Cuando Akadosh Baruj Hu ve que Abraham vino, no aboga por su pueblo. Bueno, me voy a ir con Jacob. Y por algún motivo se salta ¿a quién? A Yitzhak. Porque sabe que si Abraham no aboga, Yitzhak que es el Gesed, digo que es Din, menos va a abogar. Dice, ¿sabes qué? Déjalo Yitzhak a un lado, me voy con Jacob. Le dice, ¿por qué con Jacob? Le preguntan los ángeles. Porque él tuvo, Baruch Hashem, Belia y Nara, 12 hijos. Él sabe que es educar. Sabe que no todos los hijos son iguales. Y seguro va a abogar por ellos. Amarle, le dice Boreolam a Jacob, Baneja Hatuli, tus hijos me pecaron. ¿Qué creen que le contesta Jacob vino a Boreolam? Yimahó al Kedushat Shemeja. Destrúyelos. ¿Cómo destrúyelos? Ni Abraham ni Jacob están dispuestos a abogar por su pueblo. No se cree. Espero me dé tiempo, les trataré de explicar, pero quiero más enfocarme al punto que sigue. Viene la Gemara y dice, Boreolam está buscando a alguien que hable bien de su pueblo. Y no con Abraham y no con Jacob. ¿A quién le queda? Yitzhak. Entonces, bueno, sin modo, si ellos no, pues voy a hacer la prueba. Amarle Yitzhak. Le dijo a Yitzhak, oye, Baneja Hatuli, tus hijos, mira, me pecaron, están alejados, no les importa. Escuchen y vean la reacción del más duro de los patriarcas. Y dice, Ribono shel olam, Banai, Peló Baneja. Oye, ¿desde cuándo son mis hijos y no tus hijos? Ahora ya son mis hijos. O sea, cuando te conviene, vení mejor Israel. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Dios cuando íbamos a salir de Mitzrayim? No te metas con el pueblo de Israel, porque es mi hijo preferido. Vení mejor Israel. Ahora que no están portándose bien, Baneja, Veló Banai, y si son, o sea, son tus hijos y no son míos, son hijos de Boreolam. Entonces Yitzhak empieza a tener una conducta de rahamim, de piedad. Y le dice, cuando recibieron la Torah, le dijiste, vení mejorí, ahora son mis hijos y no son tus hijos. Viene la Gemara y dice, bueno, vamos a platicar. Le dice, Dios, ¿está bien? ¿De qué se trata? No sé si me va a alcanzar el tiempo de explicar lo que dice aquí, pero vean qué interesante. Dice, oye, ¿cuántos años vive la persona? El Tehilim dice, 120 años con salud todos, pero el Tehilim dice, Yemesh enotenu shiv'im shana. La vida de la persona son 70, Beim bikburot, si hay fuerza, salud, bienestar, shemonim shana. Bueno, mira, si la vida de la persona son 70 años, te voy a dar un consejo. Le dice Yitzhak a Boreolam, un consejo a Boreolam, quítale 20. De los 70, quítale 20. O sea, que del año 0 al 20 no cuentes los pecados del pueblo judío. ¿Que 20 años no se cuentan? ¿A poco los jóvenes no pecan? O sea, que de 70 años, ¿cuántos me quedan? 50. Bueno, vamos quitando. De esos 50, quítale 25. ¿Por qué 25? Dice, porque los días están compuestos de día y de noche. Las personas no pecan de noche, nada más de día. Entonces, de esos 50, quítale la noche. ¿Cuántos nos quedan? 25. Mire qué manera de borrar los pecados. A Balnu. Dice, ¿cuántos quedan? 25. De esos 25, ¿cuánto es la mitad? 12 y medio. 12 y medio, tampoco los cuentes. ¿Y ahora por qué le dice Boreolam? Porque mira, entre lo que comen y lo que rezan
y con perdón de ustedes lo que aseo personal, otros 12 años y medio. ¿Cuántos quedan? 12 años y medio. Mira cómo de 70 se bajó la cuenta a 12 años y medio. Le dice Itzhak a Boreola, mira, de por sí ya son nada más 12 años y medio, pues ya, hombre, perdónalos. Y hasta Lisbol, que tú no puedes soportar. Son poquitos pecados, no es mucho. Y si no aceptas, la mitad tú y la mitad yo. Yani que castiga a Itzhak, pero no al pueblo de Israel. Pero al pueblo de Israel no me lo toques. A mis hijos no los toques. Entre paréntesis, nuestros hijos, le dice Itzhak a Dios, porque son tus hijos y también míos. Rabotay, ¿qué quiere decir todo esto? Nomás entre paréntesis, ¿cómo de 70 se bajó a 12 años y medio y la mitad Dios y la mitad Itzhak? ¿Cómo es esto? Les explico la primera parte. Cuando dice Baneja, velo banai. ¿Qué quiere decir tus hijos y no mis hijos? Esos son hijos de Dios. Escuchen esto. Hay dos grandes jajamim del tiempo de la Mishnah, que dice el versículo, Banim atem la Hashem Elokechem. Ustedes son hijos de Dios. Banim atem la Hashem Elokechem. Dice Rabbi Yehuda, uno de los comentaristas más importantes de la Mishnah, dice, ¿sabes cuándo nos llamamos hijos de Dios? Cuando hacemos las cosas bien. Que se osim retzonos el makom. Nada más cuando me porto bien. Si no me porto bien, no te llamas hijo de Dios. Y hay algo similar que decimos en Rosh Hashanah y Kippur. Im kebanim, im ka'abadim, im kebanim rachamenu. O sea que hay una circunstancia que Dios me llama hijo, y hay una circunstancia que Dios me llama su siervo, su esclavo. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Qué creen que dice Rabbi Meir? Rabbi Meir dice no. Benkaj u benkaj, en esta circunstancia o en esta circunstancia, atem keruim banim. Siempre te llamarás el hijo de Dios. ¿Alguien sabe por qué? Todos nosotros tenemos hijos, Baruch Hashem. Vamos a suponer que llegó un día con una calificación de 4.5. ¿Ya no es tu hijo? ¿Ya no es tu hijo? Porque se sacó mala calificación, ¿ya no es tu hijo? No, Señor. El hijo es tu hijo hoy, mañana y siempre. Dice Rabbi Meir, los hijos siempre son tus hijos. Nunca dejarán de serlo, aunque estén en un camino equivocado. Pues son tus hijos. Y viene Rabbi Meir y dice, Boreolam, cuando nos escogió como hijos, no hay ninguna cosa que pueda exentarse que te sigas llamando hijo de Dios, hijo de Boreolam. Boreolam se va a comportar contigo de la misma manera. Eres hijo de Akadosh Baruj Hu. Y si les pregunto, normalmente que discuten Rabbi Yehuda con Rabbi Meir, en el Talmud, la halajá se dictamina como Rabbi Yehuda. Pero en este caso, la halajá queda como Rabbi Meir, que siempre nos llamaremos hijos de Akadosh Baruj Hu. Entonces viene Itzhak y le dice, yo represento el din, yo represento la justicia. La justicia dice que no son banai, son también tus hijos. No me eches el paquete a mí porque se portaron mal. No me culpes a mí porque se portaron mal. Ahora empieza Itzhak a decirle la cuenta de cómo terminar diciendo que no son 70 años de pecado. Les explico. ¿Es lo mismo 12 más 12 que 24 juntos? Otra vez. 12 más 12 son 24. ¿Y 24 sin decir 12 más 12 es lo mismo? Aparentemente la cuenta es la misma.
pero no es lo mismo. ¿Hubo una qué? Hubo una interrupción. Hubo una división. Rabotay, cualquier yehudí, aunque no nos comportemos de manera correcta, no todo es una esencia mala. No es un camino recorrido que me digas no hubo un momento bueno. Todos tenemos muchos momentos muy bonitos y algunos tropiezos, que en total no me puedes decir que son 70 años de mala conducta. No. Todos tenemos una conducta hermosa adentro porque la esencia es buena. Y les explico cuál fue la intención de Abraham Avinu, muy similar a la de Yitzhak. Nada más que Yitzhak abogó y enfrentó. Abraham lo dijo entre líneas. Les explico. En una ocasión, en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, había, como decimos ahí, dos fichitas. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Dos así, traviesos de la escuela. Les voy a contar un sipur betoch sipur, una historia dentro de otra historia. El Jafetz Haim en una ocasión le mandó llamar a un director de una escuela y le preguntó, oye, este muchacho que estaba en tu escuela hace unos años, ¿qué pasó con él? Le dijo, Jajam, su papá falleció. Dijo, ya lo sé. ¿Y qué cree? Su mamá no tenía para pagar la colegiatura. Dijo, ya lo sé. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo, Jajam? Lo tuve 3 años sin que me pague la mamá la colegiatura. Dijo, ya lo sé. ¿Qué pasó después? Dice, Jajam, la escuela necesita que paguen colegiatura. Y como la mamá no estaba dispuesta a comprometerse porque no podía pagar, o no quería comprometerse a pagar, le avisamos con tiempo que se busque otra escuela. Ya lo sé. Y luego, Jajam, pues ya lo sabe, ¿para qué me pregunta? Le dije, sí, porque quiero preguntarte qué pasó con el muchacho después que lo sacaste. Dijo, no, la verdad, Jajam, le perdí la pista. Le dijo, pues ahora yo te voy a contar qué pasó con él. No les voy a hacer la historia muy larga, pero era León Trotsky, que murió en México. El famoso comunista en Rusia, que era yehudí, que tristemente era huérfano de papá. Y tristemente, cuando lo sacaron de la escuela, el dolor que le dio, que no comprendieron su situación, lo hizo renegarse totalmente. Y llegó a ser una cosa horrorosa. Es la responsabilidad de ver la necesidad de un muchacho. Pues había 2 muchachos, antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que eran muy difíciles. Y este muchacho, llegó un momento en que el director de la escuela toma la decisión de decir, perdón, no los puedo dejar en la escuela. Y se trató mucho de ayudarlos, pero ellos realmente no escuchaban. Cuando los sacan de la escuela, se arman su propia pandilla y empiezan a hacer fechorías en la ciudad. Hasta que tristemente, después de mucho tiempo, los agarran. Y tristemente sale el Psak Din, quiere decir el dictamen, que los van a ahorcar en el zócalo de la ciudad en Shabbat Kodesh, porque sabían que eran Yehudim. El Jajam de la ciudad y el director estaban preocupados porque ellos sí trataron de arreglar y nunca se dejaron. Por lo menos querían ver si lograban quitar el dictamen y no lo lograron. Y por lo menos quisieron de último momento decir que hagan teshuvá antes de que pase lo que tenía que pasar. Y el Jajam y el director se acercan lo más que se pueda ese día de Shabbat. Y se acercan
con ellos los que iban a ejecutar y le dijeron, antes de que los maten, le acercaron a ellos un Shetiva Erev. ¿Saben qué es Shetiva Erev? Avodah Zarah. ¿Sí? En su mano y diciendo, mira, tienes tu última oportunidad de arreglarte. ¿Cuál es la oportunidad? Convertirlos a una religión ajena a la que ellos tenían. Le preguntaron los dos muchachos, ¿y de qué se trata? Sí, mira, lo único que tienes que hacer es besarla, aceptarla, y con eso, borrón y cuenta nueva. ¿Pero quién estaba viendo todo esto? Los Yehudim que estaban ahí, que era plan con maña. Quería era ver que estaba el jajá un poquito lejos, no podía acercarse para hablar con él. Y estos dos muchachos dijeron, déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Después de unos minutos dijeron, adelante. En ese momento levantaron el Shetiva Erev y antes de hacer lo que pensaban que iban a hacer, lo más elevado que pudieron para que la soltaran y la rompieran de una manera fuerte y brutal para manifestar, eso no es lo nuestro. En ese momento se enojaron porque hubo un desprecio. ¿Y qué dijeron? Imposible, se iban a matar. Terminan, los quemaron vivos. No fue una cosa horrible. Y el jajam atrás y el director estaban viendo cuando los iban a envolver. No sé si aquí hay Me'ajenu Ashkenazim. Hay una canción muy bonita que cantábamos en Israel en la yeshiva de Shabbat Kodesh. Yismechu b'malchutecha shombre, shombre, shombre Shabbat ve'kore le'oneg Shabes. Yismechu, alégrate en el malchut de Dios de Boreolam el día de Shabbat. Ismechu b'malchutecha, shombre Shabbat, y le llamo deleite, de Kor'e Oneg. Dicen Jajamim, cuando al Yehudí tristemente está alejado, pero lo metes en una prueba, al final, ¿qué va a decir? Al Kedushat Shemeja, nunca se va a revelar. Al final lo metes a prueba y regresa ¿a dónde? A sus raíces. Escuchen bien, Rabotay, les voy a decir una frase, no se les olvide. ¿Cuál es la dificultad hoy en día de ser Yehudí? Hoy. Otra vez. ¿Cuál es la dificultad hoy de ser Yehudí? La verdad, Baruch Hashem, hay Batei Kenesiot, hay libros, hay traducción, hay Zoom, hay Tutorah TV, no sé. En serio, no hay pretexto. ¿Cuál es la dificultad de ser judío? Escuchen una frase hermosa. Sí, por eso es. ¿Por qué llegaron a eso? ¿Cuál es la dificultad? Escuchen bien profundo, pero es obvio. La dificultad de ser judío es la falta de dificultad de ser judío. ¿Me estoy explicando? Justamente en los tiempos que te privaban y que no te dejaban, ¿qué hacías? Peleabas por lo tuyo. Pero cuando hay todo abierto, Jabod, y no hay ninguna dificultad, esa es la dificultad de seguir siendo Yehudí. Y Abraham lo sabía, Jacob lo sabía. ¿Y qué dijeron? Pruébalos para que te des cuenta que sí son Yehudim en el alma. Pero vino Isaac y nos enseñó otra cosa. Isaac nos enseñó, hasta ahorita, escuchen bien, hasta ahorita hablamos de las personas que cayeron, de los que se alejaron. Pero vamos a hablar de los papás. Isaac era un papá.
y yo necesito tener a mi hijo cerca. ¿Qué hago? Vayehav Yitzhak et Esav ki tzayid befiv. ¿Se acuerdan que tzayid es cazar? La primera explicación de Rashi dijo que Esav cazaba a Yitzhak, convenciéndolo, haciéndolo creer lo que no era. Ahora les voy a decir la explicación al revés. El que cazaba era Yitzhak a Esav. Yitzhak cazaba a Esav. ¿Cómo? Oye, hijo, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿De qué te gusta hablar? ¿Saben cuántas personas se equivocan en esa parte? Cuando hay un tema que el hijo necesita a su padre, la hija necesita a su madre. ¿Quién es la figura femenina de una mujer? Su mamá. ¿Quién es la figura masculina de un hombre? Su papá. Su papá es su ídolo. Su papá es su ejemplo. Su papá es donde quiere llegar. Y cuando el hijo quiere hablar, pues un ejemplo de fútbol, hay unos que a los 60 se quedan siendo futbolistas, no importa. Pero a veces los grandes ya no nos interesa el fútbol. Por ejemplo, pero el niño quiere hablar del fútbol. ¿Está mal meterse? No. Entra en su mundo. ¿Qué le interesa al hijo? Háblalo. Dale importancia a lo que a él le importa, no lo que a ti te importa. Yitzhak tenía un nivel extraordinariamente elevado. Lo subieron a un altar y casi lo matan. No sé si ustedes saben, según el Zohar, realmente se murió y volvió a revivir, pero no es el tema. Yitzhak tenía un nivel increíble, pero cuando tenía un Jacob, ese era fácil. Ese te sentabas con él a hablar de estudio de Torah y de todo, ese camina como mantequilla. Pero cuando tienes un Esav que tiene otras tendencias, le gustan otras cosas, está tristemente en un camino donde tú no quieres que él esté, ¿qué hizo Yitzhak? Tzayid befiv. Voy a hablar contigo de lo que a ti te gusta. Porque yo no sé en qué momento, pero en algún momento él va a retornar. Él va a regresar. Y saben, lo más importante es enseñarle al hijo que lo quieres y que te interesa y que te preocupas por él. Les voy a tener un ejemplo. Tristemente un muchacho empezó a irse en caminos equivocados, andaba en malos pasos. El papá le dijo, les doy como paréntesis, a veces hoy en día a los papás nos da miedo poner lineamiento en la casa. Y son dos cosas diferentes. El lineamiento en la casa es necesario, pero no por eso el hijo tiene que sentir que lo empujas. No sé si alguna vez se dieron el tiempo de ir a tomar un café, un helado, o simplemente platicar con sus hijos de todo menos de regañarlo de lo que no hizo bien. Es importante tener bonita relación. Este papá, preocupado por su hijo, le dice, mira hijo, aquí después de las 12 no puedes entrar. ¿Y qué creen que hacía el hijo? Pues llegaba tarde. Pues, me dices no, a ver quién. Una vez, dos. La tercera llega y le dice, hijo, mira, ya te pedí una, ya te pedí dos. Hoy, si vuelves a llegar tarde, va a estar cerrada la puerta. Eloé, que diga. Este muchacho llegó y efectivamente la puerta estaba cerrada. Tocaba y no le abrían. No pasó mucho, 1 minuto, 2 minutos. El papá abre la puerta. ¿Qué pensó el hijo? Ya cayó. Era cuestión nomás de tiempo. Abre la puerta con una charola de cena, con un libro en la charola. Sale el papá, cierra la puerta y cierra con llave. Se queda el papá afuera con su hijo. Y el hijo lo ve y dice, ¿qué pasó? Dice, mira, yo estoy seguro que no has cenado. Pues estaba en el felte. Seguro tienes hambre. Mi hijo no puede quedarse sin cenar. ¿Y para qué ese libro?
Sí, mira, hijo, yo dije que no puedes entrar después de las 12, pero no dije que yo me quedo adentro y tú afuera. Yo me quedo afuera contigo. Y como yo no sé qué vas a querer hacer, si vas a querer platicar conmigo o no, traje un libro para entretenerme y leer, pero yo me quedo contigo afuera. No te quedas solo. Ay, qué hermoso. De alguna manera le puso una línea, pero nunca le demostró que está enojado con él. Estoy preocupado por ti. Eso es Vayehav Yitzhak et Esav Tzayid befiv. Rabotay, ese es el punto más importante en la educación. Todos tenemos retos con nuestros hijos. Hoy en día hablé mucho en semanas anteriores que tristemente se ha perdido mucho el concepto de los hijos y se ha engrandecido el concepto de los perros. No, en serio, me da tristeza. Pero esa es la verdad. Estaba yo en un centro comercial hace 2 meses. Fui con mis nietos, lejos, no sé, me llevaron a un acuario, no sé. Yo no podía creer lo que vi. En la entrada del centro comercial había una tienda enorme. ¿Saben de qué? Leavdil, artículos para perros bebés. Su mameluco, su carriola, su bambinete. Dije, a ver, ¿estoy viendo bien o estoy equivocado? Me dijo, no, sí es esto. Rabotay, el humano está hecho para dar amor, pero no quieren el compromiso de educar. El perro, si se te revela, no se te revela, le das paz y se acabó, no te va a discutir. Pero el hijo sí te va a discutir y te va a retar. Y no quieren las personas ese reto. Y justamente esa es nuestra misión para la próxima generación. Esas familias unidas, esos hijos unidos. Ayer me contó una persona y me fascinó la frase. Entró a trabajar con su papá. El papá, admirablemente, ha sido socio de su hermano durante muchos años. Pero ya, los hijos empiezan a entrar al negocio. Entonces llegó un momento en que el hijo le dijo a su papá, papá, sepárate de tu socio, porque pues vamos a trabajar. Le dijo, no me entiendes, hijo, es mi hermano. ¿Cómo voy a separar de mi hermano? Vean qué hermoso. No me puedo separar porque no es mi socio, es mi hermano. Y eso se lo inculcó el abuelo. Y lo hemos perdido. Estamos en una generación realmente difícil. Difícil, porque la influencia alrededor está muy dura. Pero escuchen bien, cuando adentro en la casa es sana, cuando los papás se llevan bien, cuando los papás se conectan con los hijos, cuando hay esa relación de plática, no de autoridad. Claro que tiene que haber línea, pero hay amor y comprensión. Los hijos no tienen por qué buscar lo que pasa afuera, porque tienen alegría adentro. Eso es Tzayid Befiv. Esa era la grandeza de Yitzhak. Al que menos conocen como el grandioso educador, ese era Yitzhak Avinu, porque Esav lo tenía aquí. Y cuando tiene que decidir que alguien se va de la casa, no sacó a Ismael, o sea, Esav. ¿A quién sacó? Jacob se fue. Jacob no se queda. Jacob no me preocupa. Me preocupa Esav. Y a Esav lo tengo cerca, porque él lo necesito cerca. Él también. Y Rabotay, de ese Esav, vean lo que dijo adentro de su corazón Yitzhak. En algún momento va a salir algo bueno de todo esto. ¿Y saben qué salió? Un rab muy grande llamado Rabbi Akiva. ¿De dónde viene? De familia de Gerim, de conversos. ¿De dónde viene Rabbi Meir, el famoso Rabbi Meir Baalanés? ¿De dónde viene? De Esav. Hay grandes personajes que al final salen de ese amor que tú inculcaste. Ese amor nunca se va. La pregunta es si él es inteligente para llevarlo a cabo. Por eso Abraham y Jacob se fueron a preocuparse
por los hijos. Yitzhak nos da consejo a los padres. ¿Cómo tenemos que enfrentar estas situaciones con los padres? Los padres, ¿cómo tienen que enfrentar a sus hijos? Les digo algo, los padres de familia de una clase, donde ven que hay muchachos que tristemente no están en el buen camino, y sí, en ocasiones hay que tomar decisiones para que tu hijo no se malinfluencie, pero ¿cómo se lo pintas a tu hijo? ¿Y cómo ayudas a esos padres? ¿Y cómo ayudas a esta persona a que no siga en el camino de ese tipo? Les digo un secreto, los niños no son malos. Los niños no quieren irse por el camino equivocado. ¿Saben qué sucede? Que a veces sufren situaciones de jóvenes, de chicos, y quieren que alguien los comprenda. Quieren que alguien vea por ellos. Una vez contó aquí Rav Grossman. ¿Saben quién es Rav Grossman? Es un extraordinario personaje que él acercó y ha acercado, y que Dios le dé larga vida y salud, y que siga acercando. Lo que ha hecho él es fenomenal. En las cárceles, llegó con una persona de la cárcel de los peores, y lo abrazó y le dio un beso. Este muchacho dijo, no enfrente del jajam, dijo, tengo 23 años y nadie me había dado un beso, ni mi propio padre, ni mi madre. Siempre me empujaron, siempre me criticaron, siempre me rechazaron y manifestaron y me catalogaron como el que no sirve, como el malo, como el feo, como el tonto, como el... Rabotay, los papás sin querer cometemos esos errores. Yitzhak le viene a hablar a los padres. Tzai befiv, ten cuidado de cómo educas a tus hijos. Les termino con esta historia en breve. Un padre que se equivocó, pero que al final Boreolam lo escuchó. Y no juzguemos, pero un padre que tristemente a su esposa la perdió a temprana edad. Y el muchacho de 16 años se sentía perdido, dolido y enojado con la vida. Y se entiende, perdió a su papá, a su mamá muy joven. En un momento cuando tenía 19 años, él quería mucho a su papá, pero estaba aturdido y enojado con la vida. Y le dice a su papá, papá, la semana que entra viajo. Ya era mayor de edad. Dice, ¿a dónde vas, hijo? A la India. Dice, ¿a dónde? Sí, a la India. ¿Qué vas a hacer a la India? Pues voy a buscarme, voy a encontrarme, no sé, me siento. Dice, ¿estás Mishnun? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? El papá reaccionó mal. Y le dijo, mira, hijo, no me hagas eso. Me estás matando en vida. Eso nunca se lo dice a un hijo. Me vas a matar, estás enfermando, Nunca hagan sentir eso a sus hijos, es lo peor. El hijo estaba decidido y el papá no podía convencerlo hasta que en un momento le dijo, mira, hijo, si te vas, no me vuelvas a hablar nunca. ¡Nunca! Shema Israel, lo peor que puede haber hecho ese papá. El hijo estaba tan decidido, dijo, mira, papi, yo te quiero, de veras te quiero, pero no me entronques mi camino. Yo quiero irme por ahí. Se fue a la India. Lo aleno. Él le marcaba a su papá una y otra vez y el papá no le contestaba. Con la intención que reaccionara y que regresara. Cuando el hijo vio que el papá no le contesta, dejó de hablarle. Pasó un año. Llega un amigo de Israel a la India y le dice, siento mucho lo de tu papá. Dice, ¿qué pasó con mi papá? Se dio cuenta que el hijo no sabía. Y el papá tristemente había fallecido. Lo aleno. Este muchacho le cae en ese momento un dolor. Dice, ¿cómo? ¿Ni papá? ¿Ni mamá? Y a lo mejor por mí, mi padre se fue. Se sentía muy mal. Tomó un vuelo de regreso, se fue a Israel. ¿A dónde va? Ya no hay papá, ya no hay mamá. Lo único que pensó, ¿a dónde se fue? Al cótel. Llegó, se paró en el cótel y empezó a llorar desesperado. Había un señor al lado, le dice, ¿qué tienes? ¿Qué le va a contar? Dice, por favor.
Da'agá belev ish yashena. Sipur real del año 2004. Les traigo la fuente. En ese momento, no sabe por qué, empezó a hablar y le cuenta toda la historia. Bemet, ¿qué le va a decir el Señor? Hazid, ¿qué le puede decir? Dice, mira, no sé qué decirte, pero algo te puedo aconsejar. Estamos en el cote. ¿Qué hacen cuando llegamos al cote? Papelito, para que se quede mi tefilá ahí todo el tiempo. Escríbele a Boreolam que te mando una señal que Dios te perdonó. Escribió. Ustedes saben que el cótel todo el tiempo, cada semana X, quitan papelitos para que la gente pueda poner. Pero los que ven hasta arriba, si uno sube una silla o dos, puedes poner papelitos arriba. Esos no los quitan. Se sube una silla y quería que su papelito esté. Cuando se sube, mete su papelito y se cae otro. Es por real. Ya saben la frase, ¿no? La curiosidad mató al gato. Agarra el papelito, lo va a regresar y dice, híjoles, ¿cómo que? A ver qué dice. Mira, mi petición es muy importante. Esos que están hasta arriba son muy... La botella es increíble. Cada vez que lo cuento se me enchina el cuerpo. Abre el papelito y es la letra de su padre. Y decía, Boreolam, yo le grité a mi hijo y me equivoqué. Y realmente no era el camino. Ya los hijos hay que acercarlos. Boreolam, por favor, lo único que te pido es que regreses a mi hijo a Israel y que siga siendo yehudí y se case como yehudí. Y si mi hijo tiene dudas y lo perdono, claro que lo perdono. A los hijos no estás enojado con ellos. Ese nos enseña que aunque a veces el papá se equivoca, pero cuando reconoces tu error, Boreolam te dará la manera y la forma de cómo regresar a tu hijo al buen camino. Entendamos el mensaje. Vivimos temporadas realmente difíciles en la educación de nuestros hijos. Les puse aquí 4 puntos. Llévenselos. Número 1. Ser educadores correctos. Mejanjim nejonim. Hay que educar con cariño, pero con línea. Hay que ser amorosos, hay que ser comprensivos, pero con línea. Hay que estar cerca de los niños, de los jóvenes y de los grandes. ¿Cuándo deja usted de ser papá y mamá? Nunca. Cuando casas a tus hijos, ¿ya se fue? No. ¿Se abrió una casa nueva? Claro. Sigo siendo la directriz de esas familias. Hay que aceptar a los hijos como son, no como tú quieres que sean. Escuchen bien, a los hijos hay que aceptarlos como son. Cada uno es diferente con sus expectativas de vida distintas. Dirígelo, no lo entronques y lo obligues a hacer lo que él no quiere ser. 4, dale siempre esa sensación real que los quieres, porque los primeros que se dan cuenta si es superficial o real son ellos mismos. Y la última, la 5, también cuando no ves respuesta de todo tu cariño y se te siguen yendo, no frenes, porque en algún momento esa agüita y raíces buenas que tú inviertes, en algún momento van a florecer. Y acuérdense, Itzhak nos enseña cómo educar a los papás. Abraham y Jacob veían por los hijos, pero hay quien ve por los papás. Seamos los papás que Boreolam está esperando de nosotros y tengamos hijos exitosos. Amén. Que en Yehí Ratzon.